Catecismo Romano, primera parte, capítulo 2, del primer artículo del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Criador del cielo y de la tierra. Estas palabras hacen este sentido: creo ciertamente, y sin duda ninguna confieso a Dios Padre, es a saber a la primera persona de la Trinidad, la cual con su virtud omnipotente crió de la nada el cielo, y la tierra, y todas las cosas, que cielo y tierra abrazan en su ámbito, y que después de criadas las mantiene, y gobierna. Y no solamente le creo con el corazón, y le confieso con la boca, mas también anhelo a él con sumo afecto, y piedad, como a sumo, y perfectísimo bien. Esta es una breve explicación de este primer artículo. Mas por estar encerrados grandes misterios en casi cada una de sus palabras, debe examinarlas con diligencia el párroco, para que en cuanto el Señor lo concediere, llegue el pueblo fiel con temor y temblor a contemplar la gloria de su majestad. Esta palabra creer no significa aquí lo mismo que pensar, sentir, u opinar, sino que, como enseñan las letras sagradas, tiene fuerza de un asenso certísimo, con el cual el entendimiento juzga firme y constantemente, ser verdad infalible lo que dice el Señor, que le descubre sus misterios. Y por tanto aquel cree, según que pertenece a la declaración de este lugar, que sin duda alguna tiene una cosa por cierta, y verdadera. Y no debe nadie pensar que es menos cierta la noticia de la fe, por no verse las cosas que nos propone, para que las creamos. Porque la luz divina con que las percibimos, aunque no dé por sí claridad a las cosas, no por eso nos deja dudar de ellas, pues el Señor que hizo salir la luz de las tinieblas él mismo iluminó nuestros corazones, para que su evangelio no esté encubierto a nosotros, como lo está para los que se pierden. De lo dicho se sigue que aquel que está adornado con este conocimiento celestial de la fe, queda libre de la curiosidad de inquirir, porque Dios cuando nos manda creer, no nos propone sus divinos juicios para escudriñarlos, o que averigüemos la razón, o causa de ellos, sino que demanda una fe inmutable, la cual hace, que se aquiete el alma en la noticia de la verdad eterna. Y por cierto afirmando el apóstol, que Dios es veraz, y todo hombre mentiroso, si sería arrogancia, y aún desvergüenza, no dar crédito a un hombre grave, y docto, que afirmaba una cosa, sino estrecharle también a probar con razones, y testigos lo que decía, que arrojo, y que locura no será, oír las voces de Dios, y pedirle razones de su celestial, y saludable doctrina. Se ha de tener pues la fe no solo desechando toda duda, sino también todo deseo de que se pruebe, lo que se nos dice. Pero a más de esto debe enseñar el párroco, que el que dice creo, aunque en esto declare el asenso íntimo de su entendimiento, que es el acto interior de la fe, debe manifestar con pública profesión de la fe, lo mismo que tiene encerrado en su alma, confesarlo a las claras, y predicarlo con suma prontitud, porque deben los fieles tener aquel espíritu, con el cual decía confiado el profeta, creí, y por esto he hablado. Deben imitar a los apóstoles, los que respondieron a los príncipes del pueblo, no podemos dejar de predicar lo que vimos y oímos. Deben alentarse con aquella esclarecida voz del apóstol, no me avergüenzo del evangelio, porque es virtud de Dios para salud de todos los creyentes, y lo que dice también, que en gran manera confirma la verdad de esta sentencia. Con el corazón se cree para la justicia, mas con la boca se hace la confesión para la salvación. En Dios. Por aquí se vaya descubriendo la dignidad y excelencia de la sabiduría cristiana, y lo mucho que por ella debemos a la bondad de Dios, quien nos ha concedido subir con prontitud por estas como gradas de la fe al conocimiento de la cosa más sublime, y digna de ser con ansia deseada. En esto se diferencian muchísimo entre sí la filosofía cristiana, y la sabiduría de este siglo, porque ésta, procediendo poco a poco consola la guía de la luz natural por los efectos, y por aquellas cosas que perciben los sentidos apenas llega a por último, y no sin grandes trabajos, a contemplar las cosas invisibles de Dios, y a conocer, y entender a la primera causa, y criador de todo. Pero la filosofía cristiana de tal modo adelgaza la virtud del entendimiento humano, que sin trabajo ninguno puede penetrar los cielos, y esclarecido con la divina luz, mirar, y contemplar primeramente la misma eterna fuente de las luces, y después las cosas que hay debajo de ella, de manera que como dice el príncipe de los apóstoles, experimentemos con sumo gozo del alma, que somos llamados de las tinieblas a su admirable luz, y creyendo, nos regocijemos con una alegría inexplicable. Con mucha razón pues confiesan ante todos los fieles, que creen en Dios, cuya majestad decimos con Jeremías, que es incomprensible, porque como dice el apóstol, habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio, ni puede ver, pues como él dijo hablando a Moisés, no me verá el hombre, y vivirá, porque nuestra alma, para llegar a Dios,
que no hay cosa más alta, es necesario que enteramente se aparte de los sentidos, lo cual no podemos naturalmente hacer en esta vida. Pero aunque esto es así, no dejó el Señor, como dice el apóstol, de dar testimonio de sí mismo, haciendo beneficios desde el cielo, dando lluvias, y tiempos abundosos, y llenando de sustento, y alegría los corazones de los hombres. Esta fue la razón, que movió a los filósofos, a no pensar cosa baja de Dios, y a apartar muy lejos de él todo lo que es corpóreo, compuesto, y mezclado, como también a atribuirle perfecta virtud, y abundancia de todos los bienes, de suerte que dimanen de él, como de una perpetua, e inagotable fuente de bondad, y benignidad todos los bienes perfectos sobre todas las cosas criadas. Llamáronle también sabio, autor, y amador de la verdad, justo, liberalísimo, y otros tales nombres, por los cuales se da a entender su suma, y absoluta perfección, de cuya inmensa, e infinita virtud, dijeron, que llenaba todo lugar, y que se extendía por todas las cosas, pero mucho más alta, y esclarecidamente enseñan esto las divinas letras, como en aquel lugar, Dios es espíritu, y en otro, sed vosotros perfectos, como lo es vuestro Padre Celestial. Igual, todas las cosas están desnudas, y descubiertas ante sus ojos. Mas, oh alteza de las riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios, más, Dios es veraz, más, yo soy camino, verdad, y vida, más, tu diestra está llena de justicia, más, abres tú tu mano, y llenas de bendición a todo animal. Finalmente, ¿dónde me esconderé de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú, y si bajare al infierno, te hallas allí presente, y si tomare mis alas por la mañana, y fuere a parar al cabo del mar, etc. Y, por ventura no lleno yo los cielos, y la tierra, dice el Señor. Grandes pues y excelentes son las cosas, que los filósofos alcanzaron de la naturaleza de Dios, conformes a la autoridad de los sagrados libros, y consiguientes a la averiguación de sus obras. Pero aún en esto mismo se echa de ver la necesidad de la doctrina del cielo, si advertimos, que la fe no solo sirve, como se dijo arriba, para que los hombres rudos, y sin letras conozcan luego, fácil, y prontamente, lo que los sabios solo llegaron a conseguir después de un largo, y porfiado estudio, sino que aprovecha también, para que la noticia de las cosas, que se alcanza por la doctrina de la fe, se imprima en nuestras almas mucho más cierta, y más limpia de todo error, que si entendiésemos esas mismas cosas por las razones de la ciencia humana. Pero cuanto más alto debe juzgarse aquel conocimiento de Dios, para el que nos abre la puerta, no la contemplación de las criaturas, que es común a todos, sino la lumbre de la fe, que es propia de los creyentes, pues esta es la que se contiene en los artículos del credo, los cuales nos descubren la unidad de la divina esencia, la distinción de las tres personas, y que el mismo Dios es el último fin del hombre, de quien ha de esperar la posesión de la celestial, y eterna bienaventuranza, pues sabemos de San Pablo, que Dios es remunerador de los que le buscan. Cuán grandes sean estas cosas, y si son, o no de aquella calidad de bienes, a que pueda aspirar el conocimiento humano, mucho antes que el mismo apóstol lo mostró el profeta Isaías por estas palabras, jamás se oyó tal cosa, ni lo percibieron oídos ningunos, no vieron, Señor, los ojos sin ti, lo que tienes preparado para los que esperan en ti. Por lo que habemos dicho se debe confesar también, que hay un solo Dios, y no muchos dioses, porque como atribuimos a Dios suma perfección, y bondad, es imposible que se halle en muchos, lo que es sumamente cabal, y perfecto. Porque si falta a uno alguna cosa para lo sumo, ya por eso mismo es imperfecto, y no puede convenirle la naturaleza de Dios. Y esto se comprueba con muchos lugares de la Sagrada Escritura, porque escrito está, oye Israel, Dios nuestro Señor es uno solo. A más de esto es mandamiento del Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. También por el profeta previene muchas veces, yo soy el primero, y el último, y fuera de mí no hay Dios. Asimismo el apóstol afirma claramente, un Señor, una fe, un bautismo. Y no nos haga dificultad, que algunas veces las sagradas letras dan a las criaturas el nombre de Dios, porque el haber llamado dioses a los profetas y jueces, no fue en el sentido de los gentiles, que necia y malvadamente se fingieron muchos dioses, sino que en el común modo de hablar, quisieron dar a entender alguna señalada virtud, o ministerio, que les fue concedido por gracia de Dios. Cree pues, y confiesa la fe cristiana a Dios, uno en la naturaleza, en la sustancia, y en la esencia, como se dijo, para confirmar la verdad en el símbolo del concilio niceno. Pero subiendo todavía más alto, de tal manera le entiende uno, que venera la unidad en la Trinidad, y la Trinidad en la unidad.
del cual misterio vamos ahora a tratar, porque en el credo se sigue, Padre. Como este nombre de Padre no le conviene a Dios por una razón sola, primeramente debe declararse qué significación sea la más propia de este lugar. Aun algunos que no fueron ilustrados con la luz de la fe, llegaron a entender que Dios era una sustancia eterna, de la cual habían procedido todas las cosas, y cuya providencia las regía, y conservaba en su orden y estado. Por esta razón, valiéndose del símil de las cosas humanas, así como llamaban Padre a aquel de quien desciende una familia, y la gobierna con su dirección e imperio, así también por esta misma causa quisieron que Dios fuese llamado Padre, a quien reconocían por Criador y Gobernador de todas las cosas. De este mismo nombre se sirvieron también las Escrituras sagradas, cuando hablando de Dios dan a entender que debe atribuírsele la creación, el poderío, y la maravillosa providencia de todo el universo. Porque leemos: ¿acaso no es este tu Padre, quien te poseyó, te hizo, y te crió? Y en otra parte: ¿por ventura no es uno el Padre de todos nosotros? ¿No nos crió un mismo Dios? Pero con mucha más frecuencia, y por términos más particulares mayormente en los libros del Testamento Nuevo se dice Dios, Padre de los cristianos, los cuales no recibieron el espíritu de temor como siervos, sino el espíritu de adopción de hijos de Dios, con el cual claman: Padre, Padre, porque tal caridad nos dio este Padre, que nos llamemos hijos de Dios, y que lo seamos. Y si somos hijos, somos herederos también, si por cierto, herederos de Dios, y coherederos de Cristo, que es el primogénito entre muchos hermanos, sin avergonzarse de llamarnos hermanos, sea pues por la razón común de la creación y providencia, o sea por la particular de la espiritual adopción, justísimamente confiesan los fieles que creen en Dios Padre. Pero además de las significaciones que hemos explicado, enseñará el párroco, que al oír la voz Padre se ha de levantar el alma a misterios más altos, porque lo que hay más secreto y escondido en aquella luz inaccesible donde mora Dios, y que la razón e inteligencia humana no puede conseguirlo, ni aun imaginarlo, esto nos empiezan a descubrir los oráculos divinos por el nombre de Padre. Dícenos pues este nombre, que en una sola esencia de la divinidad se debe creer, no una persona sola, sino distinción de personas. Porque tres son las personas en Dios: la del Padre, que de ninguno procede, la del Hijo, que ante todos los siglos es engendrado por el Padre, y la del Espíritu Santo, que asimismo procede desde la eternidad del Padre, y del Hijo. Es pues el Padre en una misma esencia de la divinidad la primera persona, quien con su unigénito Hijo, y el Espíritu Santo es un Dios y un Señor, no en la singularidad de una persona, sino en la Trinidad de una sustancia. Pero estas tres divinas personas, siendo maldad horrenda pensar en ellas cosa de semejante, o desigual, solo se entienden distintas por sus propiedades, porque el Padre es no engendrado, el Hijo engendrado por el Padre, y el Espíritu Santo procede de uno, y de otro. Y así de tal manera confesamos una misma esencia, y una misma sustancia de todas tres personas, que en la confesión de la verdadera y eterna deidad creemos debe ser adorada piadosa y santamente la propiedad en las personas, la unidad en la esencia, y la igualdad en la Trinidad. Porque cuando decimos que el Padre es la primera persona, no se ha de entender esto de tal suerte, que pensemos haber en la Trinidad cosa alguna primera, o postrera, mayor, o menor. No permita Dios tal impiedad en las almas de sus fieles, cuando predica la religión cristiana una misma eternidad, y una misma majestad de gloria en todas tres personas, sino que en tanto afirmamos verdadera, e indubitablemente, que el Padre es la primera persona, en cuanto es principio sin principio, la cual persona así como es distinta por la propiedad de Padre, así a sola ella determinadamente conviene haber engendrado desde la eternidad al Hijo, y siempre que en esta confesión pronunciamos juntos los nombres de Padre y Dios, se debe entender que siempre fue juntamente Dios y Padre, mas porque no podemos andar con más peligro, o errar más gravemente en la declaración, o explicación de otra cosa ninguna fuera de esta, que es la más encumbrada, y difícil de todas. Enseñe el párroco que deben retenerse con gran veneración los nombres propios de esencia y persona, con los cuales se significa este misterio, y tengan entendido los fieles, que hay unidad en la esencia, pero distinción en las personas. Mas estas cosas no se han de examinar con sutileza, acordándonos de aquel dicho: el escudriñador de la majestad será oprimido de la gloria, porque debe parecernos bastante, lo que tenemos de cierto, y averiguado por la fe, que de esa manera somos enseñados de Dios, y que es la última locura y miseria no creer sus divinas palabras. Enseñad, dice, a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en otra parte,
tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo, y estos tres son una misma cosa. Sin embargo, aquel que por beneficio de Dios cree estos misterios, pida sin cesar, y suplique a Dios, y al Padre, que crió de la nada todas las cosas, y las gobierna con suavidad, y que también nos dio poder, para que fuésemos hechos hijos de Dios, y descubrió a los hombres el misterio de la Trinidad, pida, repito, sin intermisión, que siendo recibido alguna vez en las moradas eternas, sea digno de ver, cuán grande es la fecundidad de Dios Padre, pues viéndose, y contemplándose a sí mismo, engendra al Hijo, igual, y semejante a él, y en qué manera o de qué modo un mismo en todo, e igual amor de caridad de los dos, que es el Espíritu Santo, quien procede del Padre, y del Hijo, une, y junta entre sí con un eterno, e indisoluble lazo al que engendra, y al que es engendrado, y que así sea una la esencia de la Trinidad, y perfecta la distinción de las tres personas. Todopoderoso. De varios modos suelen explicar las escrituras sagradas el sumo poder, y la majestad inmensa de Dios, para hacernos entender con cuánto rendimiento, y veneración debe ser adorada su deidad santísima. Pero en primer lugar ha de enseñar el párroco, que se le atribuye con mucha frecuencia la virtud de Todopoderoso, porque el mismo Señor dice de sí, yo soy el Señor Todopoderoso. Y Jacob enviando sus hijos a José, hizo oración por ellos de este modo, mi Dios Todopoderoso os le haga aplacado. Y en el Apocalipsis se escribe, el Señor, Dios que es, y que era, y que ha de venir Todopoderoso. Y en otra parte se llama, el día grande de Dios Todopoderoso. Suele también significarse lo mismo con muchas palabras, como cuando dice, no habrá cosa imposible para Dios. Y en otra parte, por ventura está enflaquecida la mano del Señor. Y en otra, todo lo puedes, cuando es tu voluntad con otras expresiones semejantes. Y de estas varias formas de decir, percibimos, lo que es claro, que se abrevia por la única voz de Todopoderoso. Entendemos pues por este nombre, que ni hay ni se puede pensar cosa ninguna, que Dios no pueda hacer, porque no solo tiene poder para aquellas cosas, que aunque muy grandes, todavía se ofrecen en alguna manera al pensamiento, como aniquilarlo todo, y criar de repente muchos mundos, sino que también se contienen en su virtud otras mucho mayores, que ni imaginarlas puede el entendimiento humano. Pero aunque puede Dios todas las cosas, no se sigue de ahí, que pueda mentir, engañar, o ser engañado, pecar, fenecer, o ignorar alguna cosa, porque estos defectos únicamente se pueden hallar en aquella naturaleza, cuyas acciones son imperfectas. Pero Dios cuya acción es siempre perfectísima, en tanto se dice que no puede estas cosas, en cuanto tal poder nace de enfermedad, o de flaqueza, no de suma, e infinita virtud de todo, cual es la que tiene Dios. Y así de tal manera creemos que Dios es todopoderoso, que juntamente entendemos estar muy lejos de su majestad todas aquellas cosas que no sean muy conformes, y correspondientes a la perfección de su esencia. Enseñe también el párroco, que con grande acuerdo, y sabiduría se dispuso, el que omitidos otros nombres que se apropian a Dios, solo se propusiese en el credo el de Todopoderoso, porque una vez que confesamos a Dios Todopoderoso, es necesario confesar también que tiene ciencia de todas las cosas, y que todas ellas están sujetas a su señorío e imperio, y no dudando que lo puede todo, legítimamente se sigue tener por muy ciertas todas las demás perfecciones que si le faltaran, en manera ninguna podríamos entender cómo sería todopoderoso. De más de esto cosa ninguna es tan eficaz para confirmar nuestra fe y esperanza, como el estar muy fijos en que no hay cosa alguna que Dios no pueda hacer, porque todo lo demás que después deba creerse, por grande y maravilloso que sea, y aunque sobrepuje el orden y modo de las cosas, luego lo cree sin la menor duda el que sabe que Dios es todopoderoso. Antes bien, cuanto mayores son las cosas que enseñan las divinas escrituras, tanto de mejor gana juzga, que se les ha de dar fe. Y si tiene también que esperar alguna cosa buena, no desfallece el ánimo por la grandeza de lo que pretende, antes se alienta y se conforta a sí mismo, pensando muchas veces que nada hay imposible para un Dios, que es todopoderoso. Por esto conviene mucho estar muy fortalecidos con esta fe señaladamente, o cuando nos vemos en la precisión de hacer algunas obras extraordinarias para bien y utilidad de los prójimos, o cuando deseamos alcanzar alguna cosa de Dios con nuestras oraciones, porque lo primero lo enseñó el mismo Cristo, cuando reprendiendo la incredulidad de sus apóstoles, les dijo, si tuviéredeis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a acullá, y pasarse a, y nada imposible habrá para vosotros. Y sobre lo segundo dijo así el apóstol Santiago, pida con fe sin duda alguna, porque el que duda es semejante a la ola del mar,
que es movida, y llevada por el viento de una parte a otra. No piense pues tal hombre recibir del Señor cosa ninguna. Otras muchas utilidades y provechos nos acarrea esta fe. Primeramente nos dispone para toda modestia, y humildad de ánimo, pues dice así el príncipe de los apóstoles, humillaos debajo de la mano poderosa de Dios. Enséñanos también, que no debe temerse donde no hay por qué, y que solamente se ha de temer a Dios, en cuya potestad estamos puestos con todas nuestras cosas, porque dice nuestro Salvador, yo os mostraré a quién habéis de temer. Temed a aquel, que después de muerto el cuerpo, tiene poder para echar el alma en el infierno. Asimismo nos valemos de esta fe, para reconocer y celebrar los inmensos beneficios de Dios hacia nosotros, porque el que contempla a Dios Todopoderoso, no puede ser de corazón tan ingrato, que deje de exclamar muchas veces, cosas grandes hizo en mí, el que es poderoso. Pero de que en este artículo llamemos al Padre Todopoderoso, nadie debe caer en el error de pensar, que de tal manera se le atribuya este nombre, que no sea también común al Hijo, y al Espíritu Santo, porque así como decimos Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, y sin embargo no decimos haber tres dioses, sino un Dios, así también confesamos igualmente todopoderoso al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, mas no decimos que hay tres todopoderosos, sino solo uno. Llamamos empero todopoderoso al Padre por la razón particular de que es la fuente de todo origen, así como al Hijo que es la palabra eterna del Padre, atribuimos la sabiduría, y la bondad al Espíritu Santo, que es el amor del Padre, y del Hijo. Aunque estos, y otros semejantes nombres se digan comúnmente de todas tres personas según la regla de la fe católica, Criador del cielo, y de la tierra. Lo muy necesario que ha sido instruir a los fieles de antemano en el conocimiento de Dios Todopoderoso se puede ver por las cosas, que ahora se deben explicar acerca de la creación del universo, porque el milagro de una obra tan grande fácilmente se cree, cuando no hay duda alguna del inmenso poder del Criador, porque no fabricó Dios el mundo de materia alguna, sino que le crió de la nada, ni hizo esto forzado de alguna violencia, o necesidad, sino de su libre, y mera voluntad. No hubo otra causa que le indujese a esta obra de la creación, que el comunicar su bondad a las cosas que hiciese. Porque la naturaleza de Dios siendo por sí misma infinitamente bienaventurada, de nada necesita, como dice David, dije al Señor, tú eres mi Dios, porque no necesitas de mis bienes. Y al modo que movido de su bondad hizo cuanto quiso, así también al criar todas las cosas, no siguió por algún ejemplar, o modelo que estuviese puesto fuera de sí mismo, sino que por contenerse en su inteligencia divina el ejemplar de todas ellas, viéndole en sí mismo el supremo artífice, y como imitándole, crió en el principio toda esta máquina del universo con aquella suma sabiduría, e infinita virtud que le es propia, porque él dijo, y las cosas fueron hechas, él mandó, y luego fueron criadas. Mas por el nombre de cielo, y tierra se ha de entender, cuanto cielo y tierra abrazan en sí, porque además de los cielos, que llamó el profeta obras de sus dedos, añadió también la claridad del sol, y el adorno de la luna, y de los demás astros, y para que sirviesen de señales, y distinguiesen los tiempos, los días, y los años, concertó los orbes de los cielos con un curso tan cierto, y permanente, que ni pueda verse cosa más movible, que su perpetua revolución, ni otra más cierta, que su movimiento. Demás de esto crió Dios de la nada la naturaleza espiritual, y ángeles innumerables, que le sirviesen y asistiesen, a los cuales luego enriqueció y adornó con el don maravilloso de su gracia y poderío, porque diciendo la Sagrada Escritura, que el diablo no estuvo firme en la verdad es manifiesto, que él, y todos los demás ángeles desertores fueron adornados con la gracia desde el principio de su creación, acerca de lo cual dice así San Agustín, crió Dios los ángeles con buena voluntad, esto es, con el amor casto, con que se unen con él, formando en ellos la naturaleza, y al mismo tiempo dándoles la gracia, y así se ha de creer, que los ángeles buenos nunca estuvieron sin buena voluntad, o sin amor de Dios. Por lo que mira a la ciencia hay aquel testimonio de las letras sagradas, tú, Señor, mi Rey, eres sabio, así como tienes sabiduría un ángel de Dios, de modo que entiendes todas las cosas sobre la tierra, y en fin por lo que hace al poder se le atribuye el divino David por aquellas palabras, poderosos en virtud, y que hacen sus mandamientos, y por esta razón se llaman muchas veces en las sagradas letras virtudes, y ejércitos del Señor. Pero aunque todos ellos fueron dotados de celestiales dones, sin embargo muchísimos que desertaron de Dios su Padre, y Criador, fueron derribados de aquellas altísimas sillas, y encerrados en una caverna oscurísima de la tierra, donde pagan las penas eternas de su soberbia, de los cuales escribe de este modo el príncipe de los apóstoles,
no perdonó Dios a los ángeles que pecaron, mas antes amarrados con las cadenas del infierno, los entregó a sus tormentos, reservándolos para el juicio. A la tierra también fundada sobre su firmeza mandó Dios por su palabra, que se mantuviese firme en la parte que está en medio del mundo, e hizo que se empinasen los montes, y se bajasen los campos al lugar que les señaló, y para que no la anegase la fuerza de las aguas, las puso coto, que no traspasarán, ni se encresparán, para cubrir la tierra. Después no solamente la vistió y hermoseó con toda variedad de árboles, hierbas, y flores, sino que la pobló también de innumerables especies de animales al modo que antes había ya poblado las aguas, y el aire. Últimamente formó Dios al hombre del lodo de la tierra, dispuesto y concertado en cuanto al cuerpo de tal modo, que fuese inmortal, e impasible, no por virtud de su naturaleza, sino por beneficio divino. Por lo que toca al alma le formó a su imagen y semejanza, y le dio libre albedrío, y con tal armonía templó en él todos los movimientos, y apetitos del ánima, que nunca dejasen de obedecer al imperio de la razón. Sobre esto le añadió el don maravilloso de la justicia original, y quiso también que presidiese a los demás animales. Mas esto fácilmente podrán saber los párrocos para instrucción de los fieles por la sagrada historia del Génesis. Estas son las cosas que sobre la creación del universo se han de entender por las palabras del cielo, y de la tierra. Y todo esto lo compendió el profeta brevemente en estos términos: tuyos son los cielos, y tuya es la tierra, la redondez de ella con todas las cosas de que está poblada, tú la fundaste. Pero aún mucho más breve lo significaron los padres del concilio niceno en aquellas dos palabras, que añadieron al símbolo, visibles, e invisibles, porque todas las cosas que hay en el universo, y que confesamos haber sido criadas por Dios, o pueden percibirlas los sentidos, y estas son las visibles, o solo las podemos percibir con el entendimiento, que son las que se llaman invisibles. Mas no se ha de creer que Dios es criador, y hacedor de todo en tal manera que juzguemos, que después de acabada, y cumplida la obra, puedan las cosas que hizo mantenerse en adelante sin su infinita virtud, porque así como hizo el sumo poder, sabiduría, y bondad del Criador, que tuvieran ser, así luego al punto se reducirían a la nada, si su providencia perpetua no estuviera presente, conservándolas con la misma virtud con que las crió al principio. Así lo declara la Sagrada Escritura, cuando dice: ¿cómo podría nada permanecer, si tú no quisieras, o se conservaría lo que tú no llamases? Y no solamente conserva el Señor y administra con su providencia todas las cosas que hay, sino que también a las que se mueven, y hacen algo, las impele con íntima virtud al movimiento, y acción de tal modo, que aunque no impida, previene sin embargo la eficiencia de las causas segundas, porque su ocultísima virtud se extiende a cada una de las cosas en particular, y como afirma el sabio, toca fuertemente de fin a fin, y dispone suavemente todas las cosas. Por esto el apóstol, anunciando a los atenienses aquel Dios, que adoraban ignorándole, dijo: no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos, y somos. Baste lo dicho para la explicación de este primer artículo. Pero advertimos, que la obra de la creación es común a todas las personas de la Santísima, e individua Trinidad, porque en este lugar, según la doctrina de los apóstoles, confesamos al Padre, Criador del cielo, y de la tierra. En las Escrituras sagradas leemos del Hijo: todas las cosas fueron hechas por él, y del Espíritu Santo: el Espíritu del Señor andaba sobre las aguas. Y en otra parte: por la palabra del Señor fueron establecidos los cielos, y por el Espíritu de su boca fue hecha toda la virtud de ellos.